Hola, bienvenidos a Reeducarte, la red de canales digitales que promueve la calidad de la educación en Costa Rica. Hoy, doña Lili nos estará compartiendo algunas ideas sobre cómo guiar a los adolescentes en esa búsqueda de carrera, en ese en esa decisión tan importante que tanto padres como profesores deben tomar en conjunto con el estudiante. Esto definitivamente es medular porque marca el futuro de esos estudiantes. Doña Lili, como orientadora, tiene experiencia en el área, así que le agradecemos eh, que nos esté brindando este espacio el día de hoy. Gracias, más bien. Es parte de lo que queremos fomentar en Reeducarte, así que estoy muy contenta de hacer esto. Bueno, muy bien. Realmente es importante ayudar a los hijos y a los estudiantes a escoger la carrera. Ujú, ¿Cómo considera usted que afecta la carrera de padres y madres en en las elecciones que hacen sus hijos? ujú. Hay varias formas en que las familias afectan. A veces hay padres y madres que dicen, usted tiene que estudiar derecho para que herede mi bufete. Entonces no es una decisión que hay que tomar, sino que ya se le da a la persona la decisión tomada. A veces es lo contrario. Personas que tienen mucha frustración en su ocupación le dicen, puede estudiar lo que sea menos música, que es lo que yo estudié, por ejemplo. Y hay una tercera forma en que influye y son las fantasías. Hay personas que dicen, ay, es que qué bonito estudiar medicina porque ayudan a la gente o porque se hace mucho dinero, ¿verdad? Este tipo de fantasías. Entonces son maneras en que no están ayudando a tomar una decisión, sino que están encauzando. Y de esa forma afectan mucho la decisión de las personas adolescentes que están tratando de decidir qué hacen con sus vidas. Sí, y eso hace propenso a que se presenten errores, ¿verdad? Sí, hay varios errores. Uno es que cada persona tiene sus habilidades, sus intereses, y cuando los encauzamos hacia una ocupación, podemos generar muchas frustraciones. Lo otro es decirles estudie tal cosa o tal otra, porque con eso se hace mucho dinero y tal vez no tenemos la información real, ¿verdad? Sino que conocemos a un médico que ha hecho mucho dinero o a un ingeniero que le ha ido muy bien. Entonces ahí son formas en que no se ayuda, sino que más bien se encausa mal el proceso. ¿Y cómo pueden las familias ayudar en ese proceso de elección a los jóvenes? Ujú. Lamentablemente, nuestro sistema educativo no está diseñado, y bueno, en tiempos de pandemia mucho peor, para que los estudiantes exploren en qué son buenos, en qué les va bien. También por razones de edad y de madurez, hay estudiantes que dicen, detesto estudios sociales, y tal vez no es que tenga problemas con la historia, sino que le cae mal el profesor. Entonces, las familias pueden ayudar mucho diciéndole al adolescente qué es lo que ven. Entonces es, por ejemplo,
mira, parece que te resulta muy sencillo o tenés una gran habilidad para dibujar y para pintar. O mira, tenés muy buena condición física y eso te resulta muy bien. O lo contrario, decir, usted, como me dijeron a mí, a usted le parece interesante estudiar arqueología, pero le afecta mucho el calor y arqueología es estar ahí a la intemperie durante horas. Entonces son cosas que hay que irle reflejando a la gente. Reflejo es como un espejo. Yo le digo lo que estoy viendo, sin juicios, ¿verdad? Sino que decir, sí, parece que tiene habilidades en esto y en el otro. Las otras cuestiones es que como nuestro sistema educativo no nos ayuda a explorar tanto, entonces hay que exponer a los hijos y a las hijas desde pequeños a hacer cosas diferentes. Casi siempre en las familias tenemos intereses comunes, ¿verdad? O se juega fútbol, o se cocina, No hay que ir a museos aunque nunca nos hayan interesado. Hay que leer vidas, y hay colecciones lindísimas para niños y adolescentes, vidas, o también, bueno, hay montones de videos y películas de biografías de científicos y de científicas, o sea, tratar de obtener y exponer a los hijos a todas las posibilidades que existen, porque hay un principio básico: yo no puedo escoger una carrera que yo no sé que existe. Entonces, si tengo una ventana muy limitada, yo nada más voy a pensar en 5 cosas, sin una buena información. Entonces, a lo largo de los años, no solo en quinto año, pero bueno, igual si ya estamos en quinto año, explorar todas las opciones para que vayan imaginándose un estilo de vida con base en una carrera u otra y decir, bueno, esto sí, esto no. Entonces, esas son formas de ayudar. Bueno, ¿y qué pasa si en determinado momento el joven ya escogió pues determinada carrera, pero decide cambiar cambiar su especialidad? Sí, y eso es una situación muy triste para los padres y las madres, porque se ha hecho una inversión económica, pero lamentablemente es algo que fácilmente puede pasar. Porque precisamente decíamos que en la escuela hay tan pocas posibilidades y en el colegio tan pocas posibilidades de explorar, y es tan diferente estudiar en colegio que en universidad o que en un técnico o que, no sé, en cualquier otra posibilidad, que ya cuando la persona se enfrenta a la vida real, por decirlo así, se da cuenta de que no tiene habilidades o no le gusta, o ya viéndolo con más profundidad no se ve ahí. Y lamentablemente eso puede suceder. Hay que aceptarlo como parte del proceso de crecimiento. Ya, si cambian una y otra y otra y otra vez, ya sí sería importante recurrir a ayuda para encauzar un poco, porque pareciera que hay otro tipo de orígenes en los cambios. Claro, y es que escoger una carrera no es solo estudiar, es la vida y es a lo que se va a dedicar en el futuro la persona. Entonces, ¿considera usted importante hablar sobre la realidad laboral? Por ejemplo, la importancia de estudiar, el papel de hacer lo que le apasiona, los cambios laborales a lo largo de la vida, entre otros aspectos. Hay varios factores a tomar en cuenta.
Uno es que hay gente que dice que si usted es muy bueno o muy buena en su carrera, siempre va a conseguir trabajo. En estas circunstancias eso no es tan realista y a veces hay caminos. Por ejemplo, tal vez la familia no tiene los recursos económicos para mandar a un estudiante a la carrera de medicina, pero hay carreras cortas relacionadas con eso, ¿verdad? Las de emergencias médicas, de los que hacen rayos X, estas cosas que son carreras más cortas y vienen siendo como en la misma línea. Ese es un factor. Lo otro es que sí hay carreras saturadas, hay que pensar en combinarlas con otra cosa. Y de hecho ya hay pensadores que dicen que las personas que están estudiando en este momento, no, o sea, el futuro va a ser tan diferente que no deberían pensar en solo una carrera, ni en o sea, sino más bien que el futuro va a requerir tanta flexibilidad que las personas tengan más o menos 5 oficios, no exactamente 5 trabajos, sino 5 oficios, porque si se le acaba el contrato en esto, qué sé yo, si es ingeniero y ya terminó este proyecto, o ingeniero civil o arquitecto y terminó este proyecto, bueno, también es chef, entonces puede en ese lapso dedicarse a otra cosa. Pueden hacer el cambio sin ningún problema. Para sobrevivir, y entonces hay que pensar en estos tiempos que para el siglo XXI ya no se elige una carrera. En mis tiempos, y ya ni en los míos, pero digamos en los tiempos de mis padres, lo que se esperaba era que usted entrara a una carrera y lo que decían era que pase por un túnel y salga jubilado de esa carrera. De hecho, las tendencias de las teorías de orientación vocacional hablaban de cristalizar la carrera porque era una. Ahora no es así. Ahora tenemos que entender que este mundo es muy cambiante, que incluso hay ocupaciones que desaparecen y hay que buscarse otra cosa. Entonces, es muy importante que las familias también fomenten el aprender a aprender, porque si ya se me acabó el mecate, por decirlo así, en esta carrera, o por ahora que yo tenga otros recursos con los cuales sobrevivir. Y pensar en que la pasión es importante, pero no es lo único. Y hay pasiones que la gente las canaliza a través de un hobby, a través del voluntariado, pero no necesariamente son una carrera para trabajar. Claro. Ahora bien, es importante elegir la carrera, pero otro aspecto importante es elegir la institución de educación superior donde va a estudiar esa carrera. ¿Cuáles cree usted que son los principales criterios que hay que tomar en cuenta al hacer esa selección? Hay varios asuntos. Uno, a veces se piensa, sobre todo las personas que viven en zonas rurales, dicen, mira qué bien, matriculemos en esta universidad X porque está aquí mismo en la comunidad. Pero hay que pensar, bueno, ¿quiénes son los docentes que van a dar clases ahí? ¿Va gente de calidad a dar clases o son personas que apenas tienen una formación básica? Entonces, ese es un factor. Lo otro son los recursos que tienen. Tienen laboratorios, tienen bibliotecas, porque aunque ahora la mayoría de las cosas son digitales, sí es muy importante tener una biblioteca con una persona que sepa guiar, y esto es muy importante para los trabajos de investigación y se vuelve vital a la hora de hacer tesis finales.
Hay estudiantes que se quejan porque sus universidades no tienen bibliotecas y entonces tienen que comprar todo lo que necesitan, todas las publicaciones que necesitan para hacer una buena tesis. Ese es un factor a tomar en cuenta. Entonces, no se trata solo del costo, que claro que es un factor importante, pero también hay que pensar en todos los sistemas de becas. Hay universidades que tienen sistemas de becas. No pensar solo en lo fácil. A veces hay padres que piensan directamente en universidades privadas, aunque no tienen los recursos, porque porque no ven para qué sus hijos van a pasar por el proceso de un examen de admisión, por ejemplo. Entonces, eso a la larga puede llevar a una escogencia errónea y que se paga a lo largo del tiempo. Lo otro es que hay que averiguar muy bien y hay que confirmar en CONESUP, en CONARE, si las universidades están admitidas por el Ministerio de Educación Pública. Lastimosamente hay universidades que funcionan sin los permisos correspondientes y entonces son una estafa porque a la hora de la hora no se pueden incorporar en los colegios profesionales correspondientes o no pueden aplicar a becas si se quiere hacer un posgrado. Entonces son factores que es importante tomar en cuenta y eso con solo una consulta en el Ministerio de Educación se averigua fácilmente. Muy bien. Pues realmente agradecemos este tiempo que nos ha dedicado para comentarnos esto tan importante que sin duda ojalá colabore en la elección tan importante que tienen que hacer los jóvenes eh, en los momentos de su vida cuando ya se acercan a la finalización de su bachillerato en educación media. Muchísimas gracias, doña Lili. Encantada y les deseo lo mejor y quiero recordarles que esto es parte de una serie, así que en Reeducarte vamos a seguir publicando información para facilitar este proceso de elección de carrera de sus hijos e hijas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos.